De igual manera, la terminología utilizada para conservar los derechos de navegación en la zona de 200 millas no es la misma en las proclamaciones de 1947 y en la Declaración de Santiago. La primera se refería a los derechos de navegación, libre navegación en alta mar, Chile, y a navegación libre de los buques de todas las naciones, el Perú. La Declaración de Santiago se refiere al tránsito inocente e inofensivo por el área indicada para los buques de todas las naciones. A la luz de la terminología de aquellos tiempos, que todavía no estaba estabilizada, no sería correcto interpretar la Declaración de Santiago partiendo como base de los conceptos del derecho internacional del mar tal como se comprenden en la actualidad. Sería incorrecto y un anacronismo considerar que, porque hacen referencia al tránsito inocente, los signatarios preveían una zona marítima de 200 millas como mar territorial. Efectivamente, la declaración no se interpretó de esa manera por sus autores. Esto se pone de manifiesto en las respuestas acordadas que se dieron en 1955 a las objeciones planteadas respecto de la Declaración de Santiago por los Estados Unidos y el Reino Unido. El Ecuador, Chile y el Perú declararon que con la declaración estaban inspirados de forma definida y precisa por la conservación y el empleo prudente de los recursos naturales, al tiempo que se salvaguardaban los intereses legítimos que otros estados podrían tener en cuanto a la navegación y el comercio. En una declaración efectuada en 1960, al final de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y comentando sobre su fracaso, el presidente de la delegación del Perú confirmó que las normas adoptadas por su país en el ejercicio de su jurisdicción marítima seguían en vigor, y cito, con la importante estipulación de que estas normas no dificultan la navegación marítima y aérea para fines legítimos, ni tampoco discriminan entre los pescadores extranjeros que se someten a nuestras medidas de reglamentación y control. A la hora de adoptar sus proclamaciones y la Declaración de Santiago, Chile, el Perú y el Ecuador estaban plenamente conscientes de que sus reivindicaciones no se correspondían al derecho internacional establecido de sus tiempos. El objetivo era desbrozar el terreno, iniciar un proceso que, según los deseos de sus tres estados, con el tiempo llevaría al reconocimiento general de los novedosos derechos que ellos reivindicaban. Las enérgicas protestas de 1948 por parte del Reino Unido y los Estados Unidos indicaron que consideraban estos estados que las reivindicaciones de 1947 iban más allá de lo permisible con arreglo al derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia recientemente confirmó esta evaluación de la situación, manifestando en el fallo Rumania contra Ucrania que en 1949 aún faltaban muchos años para llegar al concepto de una zona económica exclusiva en el derecho internacional. Aún en el momento de la Conferencia de Ginebra de 1958, los estados sudamericanos con costas en el Pacífico tenían conciencia de que las reivindicaciones que habían manifestado no se correspondían al derecho internacional. Dirigiéndose a la Conferencia de Ginebra, Ulloa reconoció que la Comisión de Derecho Internacional no había aceptado las nuevas fórmulas propuestas por los países sudamericanos. Reconoció que transcurrirían mucho tiempo antes de que el proceso lento del desarrollo progresivo del derecho internacional absorbiera estos nuevos principios. De igual manera, en su declaración conjunta pronunciada el 27 de abril de 1958, el último día de la Conferencia de Ginebra, los presidentes de las delegaciones de Chile, el Ecuador y el Perú reconocieron que las posiciones de sus países no se correspondían con lo que era aceptable para los estados convocados a participar en la conferencia. Las conclusiones que podemos derivar respecto de las reivindicaciones de 200 millas de Chile, el Ecuador y el Perú
en un contexto en el que la falta de precisión de terminología y de los conceptos y la incertidumbre respecto del futuro de la ley prevalecían, son como sigue. En primer lugar, que los tres estados reivindicaban nuevos derechos a los recursos vivos del alta mar adyacente a sus costas. Segundo, que estos derechos no serían tales que dieran lugar al establecimiento del mar territorial de 200 millas. Tercero, que estas reivindicaciones no serían en perjuicio de la libertad de navegación. Y por último, que los derechos que se reivindicaban en pleno reconocimiento de que no correspondían al derecho consuetudinario tal como existía en aquel momento. Señor presidente, miembros de la Corte, a la luz de lo que antecede, hemos de considerar el asunto de la delimitación. En la década de 1930, los estados no consideraban que la delimitación fuera de especial importancia, a pesar del precedente del arbitraje Gris-Badarna. En los debates que llevaron a la Conferencia de Codificación de 1930, se dio cierta consideración a la delimitación lateral del mar territorial, pero el asunto no se incluyó en las bases para la discusión para la Conferencia de La Haya. Las observaciones siguientes mostrarán cuál era el derecho respecto de la delimitación en el momento de la adopción de la Declaración de Santiago. Las conclusiones que se alcancen respecto a este punto dejarán muy claro que la declaración difícilmente se puede leer con el significado de que los signatarios, por implicación, llegaron a un acuerdo respecto de la línea del paralelo, según lo reivindica Chile. En 1952, la práctica de reivindicar amplias zonas marítimas que iban más allá de los límites del mar territorial acababa de iniciarse. Tal como lo comentó la Corte Internacional de Justicia en el juicio de la plataforma continental del Mar del Norte, en aquel momento, y cito, respecto de las fronteras, el asunto principal no era que las fronteras, no se trataba de las fronteras entre estados, sino del límite marítimo de la zona respecto de la cual el estado costero podría reivindicar el derecho exclusivo de explotación. En el momento de la Declaración de Santiago no existían auténticos precedentes respecto de la delimitación de las zonas marítimas que se extendían más mar adentro que el mar territorial. No obstante, cabe recordar dos documentos, uno de los cuales aparece en un acuerdo bilateral y el otro en una proclamación unilateral. Se ha de recalcar que ninguno de estos dos documentos se refiere a la zona de 200 millas. El primero de estos documentos es el Tratado de 1942 entre el Reino Unido y Venezuela, para disponer y definir entre ellos sus respectivos intereses en las zonas submarinas del Golfo de Paria, que está situado entre Trinidad y Venezuela. Este documento lo pueden hallar en sus carpetas, bajo el apartado 12. El Tratado Anglo-Venezolano fue el primer tratado respecto del lecho marino y el subsuelo que iba situado más allá del mar territorial, que en aquel momento era 3 millas para ambas partes. Pretende definir los respectivos intereses de las partes contratantes en el lecho marino rico en petróleo del Golfo de Paria. Los dos estados asumen la obligación de no hacer valer ninguna reclamación de soberanía o control sobre zonas del lecho marino más allá de una cierta línea y reconocer los derechos soberanos ya adquiridos por el otro o que se pudieran adquirir de forma legítima sobre estas zonas. La línea trazada tuvo unos efectos correspondientes a los de una línea de limitación. Sin embargo, se limita al lecho del marino y sin duda no actúa como una línea de usos múltiples, como el concepto de una delimitación, puesto que el concepto de una delimitación para todos los fines solamente surgió una vez que se aceptó de forma general la zona económica exclusiva. El método adoptado para trazar la línea no se especifica. Sin embargo, invito a la Corte a examinar el mapa que aparece en pantalla y también el apartado 13 de sus carpetas, donde aparece la línea convenida en el Golfo de Paria. En el propio Golfo de Paria,
segmento A a B, y una línea hipotética de equidistancia. De aquí parece ser que la línea A a B, la línea recta convenida, deja a Trinidad al este una considerable zona que hubiera pertenecido a Venezuela si se hubiera partido de la equidistancia, y a Venezuela un área aproximadamente equivalente en el oeste, que, de basarse en la equidistancia, hubiera pertenecido a Trinidad. Si bien a las partes les pareció oportuno trazar una línea recta de separación, se preocuparon de trazarla de tal manera que la zona que cada uno obtendría no sería muy diferente de la que hubieran obtenido al aplicar la equidistancia. Lo que pretendían era unos recursos compartidos iguales y aún más equitativos. El segundo documento es la proclamación de Truman de la plataforma documental de 1945, que pueden encontrar en sus carpetas en el apartado 11. Considera el asunto de la delimitación, aunque solamente respecto de la plataforma continental, y declara, en aquellos casos donde la plataforma continental se extiende a las costas de otro estado o se comparte con un estado adyacente, la frontera o límite se determinará por Estados Unidos y el estado en cuestión de conformidad con principios equitativos. Difícilmente se puede concluir de estos dos documentos que en 1952 existiera una norma de derecho internacional respecto de la delimitación de la plataforma continental o de las zonas marítimas que iban más allá de los límites del mar territorial. Dos precedentes distintos y aislados evidentemente son insuficientes a la hora de crear una norma consuetudinaria, sobre todo respecto de nuevas zonas marítimas cuya compatibilidad con el derecho internacional general, como ya se ha dicho, todavía no se aceptaba de una forma muy amplia por los estados en general.